Así que, Pablo, todo tuyo. Hola, buenos días, muchas gracias, Loli. En primer lugar, no me queda más que felicitar a María Ángeles y Alfredo por alumbrarnos, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Y qué baño de realidad más grande, qué baño de realidad más grande. Bueno, es para mí un verdadero privilegio moderar esta mesa donde se va a presentar la actualización de la guía de cruces de mujeres. Pero antes de pasar a presentar a las personas ponentes, me gustaría, como hay asistentes que no son del sistema sanitario, comentar brevemente en qué consiste los grupos socioeducativos y algunas pinceladas de cómo se ha ido implantando, ¿no? De manera muy esquemática, diría que el origen fue una experiencia compartida entre salud mental y atención primaria en un distrito sanitario, el de Málaga, para dar respuesta no medicalizadora al malestar psicosocial que presentaban un número considerable de mujeres que acudían a los centros de salud. Este fue, digamos, el origen de los GRUSE. En 2011, esta experiencia adquiere el nombre de GRUSE, de Grupo Socioeducativo en Atención Primaria de Salud. Al publicarse el primer manual, y donde toma entidad también como estrategia de promoción de la salud y el bienestar emocional, que ya toma peso como estrategia de promoción, y además, muy importante, se incluye en la cartera de servicio de atención primaria. Los dos ejes claves de los GRUSE, ya lo ha comentado Loli, son los determinantes sociales de la salud y muy especialmente los condicionantes por razón de género y el enfoque de salud positiva, basado en el fomento tanto de los activos personales como los activos comunitarios para la salud. Tras poner en marcha una estrategia de formación de formadores, comenzaron los grupos GRUSES de mujeres, que desarrollan las y los trabajadores sociales de atención primaria. En general, los grupos se conforman de entre 8 y 15 personas, reunidas durante 8 sesiones de media, entre 1 y 2 horas, con una frecuencia semanal. El acceso se realiza a través de derivaciones de profesionales de atención primaria, trabajo social, pero también medicina de familia, enfermería, etcétera, de otras especialidades sanitarias y también de otros sectores, sobre todo los servicios sociales. Y por supuesto también por iniciativa propia. Cualquier persona puede ir al centro de salud y solicitar participar en los GRUSE. Entonces se le daría una cita con la trabajadora o el trabajador social del centro y se haría una valoración, y en el caso de que en ese centro estén en marcha los GRUSE, pues ya se incluirían, ¿no? En 2016 comenzaron los grupos de hombres. Como he comentado, en 2011 empezamos con los grupos de mujeres. Y ahí, bueno, tenemos a Alfredo. Alfredo nos ayudó mucho en la formación de formadores para poner en marcha los grupos de hombres. Y se publicó la correspondiente guía, llevando aparejado de nuevo una nueva estrategia formativa. Y ya saltamos a 2020, donde salen a la luz el resultado de un estudio de investigación que realizan 3 universidades andaluzas, donde demostramos el impacto positivo de los GRUSE en la salud emocional y el bienestar de las mujeres. Necesitábamos evidencia para demostrar que intervenciones socioeducativas, como son los GRUSE, impactan en la salud de las mujeres, porque este primer estudio ha estado dirigido a los GRUSE de mujeres. En 2021 se presentan las recomendaciones para el desarrollo de grupos GRUSE en zonas desfavorecidas, ¿no? Para ver de qué manera podemos trabajar en los sectores más desfavorecidos de la población. En 2022, donde estamos, se actualiza la guía de mujeres, que es la que hoy presentamos. Los datos generales de la implantación de los GRUSE, a día de hoy, hablaríamos de que hasta final del 2021, tenemos que tener en cuenta que hemos estado 2 años con COVID y donde la mayoría de los centros de salud no se ha podido hacer grupos. Se han realizado, desde que empezamos con la estrategia, más de 3.000 grupos, y han participado, bueno, han finalizado más de 24.000 mujeres, ¿no? Tenemos una fidelización, quiere decir, personas que empiezan y que terminan por encima del 80%, ¿no? Y en relación a los hombres, empezamos en 2016, de momento se han realizado hasta final del 2021 90 grupos, y lo han finalizado más de 700 hombres. Para más información sobre la estrategia, sobre la investigación, sobre las experiencias en primera persona, sobre los manuales, todo está en la plataforma web que tienen los GRUSE, www.gruses.es, y ahí podéis acceder en cualquier momento. Bien, pasado un poco esta primera parte de introducción en lo que es la estrategia, paso y tengo el placer de presentar a las y los ponentes que nos acompañan y que intervendrán en el siguiente orden. En primer lugar,
Patricia García Roldán, trabajadora social y antropóloga. Ella trabaja en los servicios centrales del SAS. Bueno, ¿y qué decir de Patricia? Que es el alma de los GRUSES. Además de coordinar la estrategia desde el SAS, que se realiza en colaboración con la consejería de la escuela, pues además es la coordinadora, es una de las coordinadoras de esta jornada. Ella nos hablará del por qué era necesario actualizar la guía GRUSES Mujeres, de la que es autora. En segundo lugar, intervendrá Almudena Millán Carrasco, trabajadora social y psicóloga, también profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Almudena forma parte del equipo coordinador de la estrategia y ella nos explicará los principios cambios que ha tenido la guía, de la que también es autora, centrándose en el esquema general y en las primeras 6 sesiones. Y en tercer lugar, será Ildefonso Godoy Lorite, trabajador social y licenciado en Historia. Él no quiere que cuente que es licenciado en Historia, pero bueno, es licenciado en Historia. Trabaja en el Centro de Salud del Albaicín, del Distrito Granada Metropolitano. Ildefonso también forma parte del grupo coordinador de la estrategia y nos explicará los cambios que ha tenido la guía en las últimas sesiones, en las últimas 4 sesiones, habiendo participado como revisor en la guía. También quiero mencionar a la tercera autora de la guía, Esther Gorriz Valle, trabajadora social y máster en Dirección y Gestión de Programas Sociales, que nos acompañará en estas jornadas. Comentar que cada intervención será de unos 15 minutos, yo estaré pendiente, a los 3 minutos le diré a cada ponente el tiempo que le falta. Comentar también que no habrá debate, dado que posteriormente se celebrará un taller interno de las trabajadoras sociales que trabajan con la estrategia GRUSES, ¿no? Donde se analizará más en profundidad el impacto que va a tener esta nueva guía, ¿no? De todas formas, como ya la mayoría estáis utilizando, tenemos un chat donde cualquier persona participante puede aportar cualquier comentario o observación y que también nos servirá a la hora de hacer el informe de la jornada que publicaremos, pues cuáles son los comentarios y las aportaciones que realizan todos. Bueno, pues dicho, habiendo presentado a los 3 ponentes, doy paso a Patricia García Roldán. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Veo que hay muchísima gente y en esta segunda parte de la jornada, como bien ha dicho Pablo, vamos a explicaros un poco todas las novedades que ha tenido esta actualización de la guía de GRUSES con mujeres. Voy a compartir pantalla. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora, vale. Bueno, pues en esta presentación voy a intentar un poco transmitiros, por mi parte, por qué era necesario una actualización de la guía que se publicó en 2011. No es que la situación de las mujeres haya cambiado excesivamente, ni que haya habido una revolución en el tema de las desigualdades en salud, pero sí era necesario actualizar algunos de los contenidos que estábamos ofreciendo en esta estrategia, ¿no? Ante todo, yo quiero mencionar y quiero dar especialmente las gracias a las 2 autoras compartidas de esta actualización de la guía, que son, bueno, pues Almudena Millán y Esther Gorriz. Desde luego que han hecho grandísima parte del trabajo, yo diría que casi todo. También me gustaría destacar, bueno, pues a los revisores, ¿no? A los revisores de este trabajo, que han sido Ildefonso, que hablará con vosotros al final de esta jornada, por supuesto Pablo, al que habéis conocido ahora, y a Loli Fernández, que ha presentado los 2 ponentes primero, y a Lala Bono, profesora de la escuela, que es, pues claro, el alma mater un poco de la trastienda de esta estrategia, ¿no? La que está ahí apoyando absolutamente en todo y gracias a la que se ha editado, yo creo, esta guía. Y también me gustaría mencionar la revisión externa que hemos tenido por parte de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Bueno, pues esta frase yo creo que resume un poco todo lo que es la desigualdad de género en salud, ¿no? El componente de género en la estructura social y en interacción con muchos otros factores de la vida, pues tiene un impacto en la salud de las mujeres.
sobre todo en su morbilidad, pero también en su autonomía, en su autoestima, en su satisfacción personal. Se generan desigualdades en salud entendidas como las inequidades que hay en la salud de las mujeres y los hombres, que son sistemáticas, son innecesarias y son injustas. La salud de las mujeres está condicionada fundamentalmente por la esencialización del cuerpo. Se asume como sexo y género porque se basa en la biología diferencial y se le da a la mujer el papel de reproductor fundamentalmente. Entonces, la mujer tiene importancia en cuanto a su capacidad reproductora. Esta asunción de sexo igual a género pues ha conllevado también como consecuencia que una jerarquía entre hombres y mujeres que ha generado desigualdad, ¿no? Todo esto ya lo han explicado tanto María Ángeles como Alfredo. Claro, el género es uno de los principales determinantes de las desigualdades sociales en general y en salud en particular, ¿no? Esas desigualdades que se manifiestan entre hombres y mujeres tienen una capacidad, se manifiestan en la capacidad que tienen de poder, de influencia, ¿no? También en la diferencia que hay de acceso a los recursos de salud y al resto de recursos sobre los que no tienen control las mujeres en la misma línea que los hombres, ¿no? ¿Esto qué hace? Esa diferencia de influencia o de poder y ese diferente acceso a los recursos, ¿qué supone? Pues que hombres y mujeres se comportan de manera diferente en el uso de los servicios sanitarios y también reciben un trato muy diferente en esos servicios sanitarios, ¿no? Bueno, estos datos objetivos también los ha expresado bastante bien María Ángeles, pasaremos muy de puntillas por ellos, sobre bueno, que las mujeres tienen peor percepción positiva de su salud, que tienen peor salud mental, que consumen más tranquilizantes, que tienen mayor esperanza de vida, pero mayor morbilidad, por lo tanto necesitan más cuidado y sin embargo son más cuidadoras que cuidadas. Y bueno, algunos indicadores de salud crónica sí que indican que todos estos índices de morbilidad además se triplican en mujeres de clase social baja, con lo cual se añade un elemento más a la discriminación, ¿no? Por lo tanto, el perfil de las desigualdades en salud son mujer, cuidadora y clase social baja. Queda claro por qué empezamos los GRUSE con el perfil de mujeres, ¿no? ¿Cómo lo aborda el sistema sanitario? Bueno, pues desde la medicina tradicional se ignora totalmente la influencia del género en la salud de las mujeres y de los hombres también, pero vamos, en las mujeres por su condición de subsumisión pues se ven más afectadas. No se atiende de manera diferencial la morbilidad femenina, no todo lo contrario, sino que se tiende a atribuir a problemas psicológicos esa morbilidad diferencial, esos problemas de salud que tienen las mujeres y la solución es la medicalización. Se abordan, por tanto, los síntomas y no las causas de esa sintomatología femenina, ¿no? Pero también pasa en promoción de la salud, ¿vale? En algunos programas de promoción de la salud también se intenta reducir las conductas de riesgo, pero no se abordan los determinantes que llevan a tener esas conductas de riesgo, ¿no? Sin embargo, bueno, es verdad que cada vez más pues, se intenta incorporar la perspectiva de género desde el análisis de la situación de las mujeres y llevando a cabo, sobre todo, actuaciones grupales que son los que han demostrado una mayor efectividad, ¿no? Este es el caso de nuestra estrategia. La actividad grupal tiene un beneficio, bueno, dos beneficios fundamentales, que son el empoderamiento y el aumento de la participación de las mujeres. El trabajar en grupo obliga a la participación
y una vez que las mujeres se sueltan a la participación, empiezan a tomar el control sobre su propia salud, sus propias decisiones, ¿no? Bueno, como dice Carmen Valls-Llobet, la salud de las mujeres está íntimamente relacionada con sus condiciones de vida y su cuidado depende, pues, de sus posibilidades para poner no solo palabra a su malestar, sino para empoderarse y tomar el control, para ser un sujeto activo y no pasivo de la salud. Entonces se decidió abordar el género como un proceso de interacción. Por eso se planteó una intervención grupal. La creación de espacios grupales para la reflexión posibilita el avance en el grado de autonomía, de protagonismo, y que son en realidad los indicadores básicos de salud y de bienestar. Pero claro, para el enfoque de género y la orientación hacia la igualdad hace falta una formación específica. Es necesario incorporar el análisis feminista a los programas de promoción de la salud que tengan un enfoque de género. En realidad yo creo que a todos, pero bueno, en concreto a los GRUSE le hacía falta una toma de conciencia por parte de los profesionales y de las profesionales de en qué situación estaban, desde qué punto de partida, por su condición de hombre, de mujer, por su clase social, por su edad, etcétera, se encontraban para enfrentarse a la salud, ¿no? Por eso todas estas reflexiones que nos veníamos haciendo, unido también a que se publicó en 2016 el manual de GRUSE con hombres, y ahí sí hicimos especial hincapié en el enfoque de género, ¿no? Y en trabajar el género de forma diferenciada para hombres y para mujeres. Bueno, pues todo eso nos hizo reflexionar sobre la necesidad de cambiar algunos aspectos en la guía de mujeres, actualizarla, visibilizar a las mujeres en todos sus aspectos y en todas sus complejidades, porque no hay una sola mujer. Las mujeres son la manifestación de un cúmulo de elementos en una sociedad. Entonces, no podemos trabajar con la mujer de forma unidireccional, ¿no? Y luego, pues nos apetecía también facilitarle esta tarea a los y las profesionales que tienen que trabajar con la población en su condición de hombres y de mujeres. Bueno, ¿cuál era el objetivo general? Bueno, pues revisar el marco conceptual y metodológico del manual de GRUSE con mujeres e identificar los aspectos de mejoras que podíamos tener, ¿no? Como objetivo específico, pues sobre todo identificar aquellos criterios que debíamos de aplicar en la estrategia GRUSE y en concreto en el manual, y localizar pues las áreas de mejora, ¿no? Patricia, te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, por Dios. Te dejaré un minuto más, un minuto más. Bueno, en el análisis que se hizo se detectaron algunos elementos positivos, ¿verdad? No es que la guía no sirviera, estamos hablando de ciertos elementos de actualización, pero evidentemente la guía era útil y estaba siendo útil para muchísimas mujeres, casi 25.000 han pasado por los GRUSE desde 2011. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, pues el hecho de que estuviera en un marco estratégico más amplio, primero en el Plan Integral de Salud Mental y luego en la Estrategia de Promoción de Vida Saludable, que está en la cartera de servicios, que el equipo que trabaja con GRUSE es mayoritariamente de mujeres, y eso, bueno, pues quiera que no, aporta en principio sensibilidad con respecto al género, que desde luego sí que se incorporaba la perspectiva de género y el enfoque de género como cuestión clave.
que había una participación garantizada, que los objetivos eran coherentes, que había resultados óptimos, en fin. Pero sí también había aspectos de mejora, ¿no? Había aspectos de mejora, sobre todo en el marco conceptual. Debíamos de partir de la base de que no se podía ser aséptico. No podíamos ser totalmente neutrales en cuanto al género, tanto en la parte conceptual como luego en toda la parte práctica de la guía, ¿no? Había que explicitar algunos objetivos de la agenda feminista, incorporar la interseccionalidad, por aquello de que no hay una sola mujer, y hacer patente la transversalidad en todos los aspectos de género, ¿no? También había que incorporar algunos aspectos relacionados con la participación en redes del espacio comunitario, que tiene un aspecto fundamental la nueva guía, y todo lo relacionado con la metodología cualitativa y la formación de género. Por supuesto, se ha hecho una revisión exhaustiva del lenguaje sexista, ¿no? Entonces, como conclusión, sinceramente, nos tenemos que pringar. Tenemos que tomar la decisión de verdad de promover una sociedad igualitaria, y para eso pues no podemos tener medias tintas. Hay que luchar contra toda la discriminación y en todas nuestras áreas de trabajo, de relaciones, incorporar nuestro granito de arena, haciendo visible y explícita todos los conceptos relacionados con las desigualdades de género, visibilizar todos esos pequeños micromachismos, todo, hacerlo de la manera más didáctica posible, y esa manera es pues a base de ejemplos, a base de incorporando en las dinámicas de grupo, en los mensajes que se dan en los cruces, todo ese mensaje para que despertar conciencia. Sobre todo es despertar conciencia desde el punto de vista de las mujeres, por supuesto, y desde el punto de vista de los hombres. Eso es lo que hemos pretendido con esta actualización de la guía de mujeres. Y por mi parte, nada más. Mira, he cumplido con el plazo temporal establecido. Sí, Patricia, por una vez hemos estado de acuerdo. Patricia, enhorabuena, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por explicar un poco el por qué se decidió actualizar la guía, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro la necesidad de la actualización, teniendo en cuenta, bueno, todo el trabajo hecho, ¿no? Bueno, pasamos sin más a la segunda intervención por parte de Almudena Millán Carrasco. Almudena, cuando quieras. Pues, ¿se me ve bien? Perfectamente. Pues nada, eso, agradeceros la participación y a ver si soy capaz de resumir un poquito los grandes cambios o los principales cambios que hemos hecho sobre esa guía original, que ya en sí, como decía Patricia, recogía el tema de desigualdades, el de determinantes de género y de desigualdad en general y el género en particular, y que el hecho de empezar a trabajar con mujeres ya fue el primer gesto de trabajo de género en aquel 2011, cuando la respuesta masiva era la medicalización del malestar emocional. Pues eso, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. De acuerdo. Bueno, aquí tenéis la página web de gruse.es para la gente que no conozca los GRUSE, la gente de fuera de la red. Ahí podéis encontrar la versión revisada de la guía de trabajo con mujeres, al igual que la de hombres, y mucha información interesante sobre esta estrategia de promoción. Antes de empezar a hablar de los cambios, quería resumir brevemente algunos de los hitos de cómo se ha elaborado esta guía. Bueno, deciros eso, que una cosa importante es este tema de los ejes que hacen las mimbres de este concepto de la intervención socioeducativa en atención primaria. Si bien parte como una intervención con elementos psicoeducativos relacionados con ese afrontamiento de las dificultades de la vida cotidiana, ese malestar emocional con el que muchas mujeres llegaban a consulta de atención primaria,
y recoge ahí elementos pues, del modelo cognitivo-conductual, de reestructuración cognitiva, incluye temas de inteligencia emocional, de resolución de problemas, de manejo de estrés y de relajación, como los elementos así psicoeducativos. Los grupos socioeducativos añaden o le dan el protagonismo, como decía en su transparencia Patricia, no solamente a esos factores de riesgo y habilidades que pueden ayudarnos a mejorar individualmente en el afrontamiento de las dificultades que nos vienen por la vida, de las condiciones de vida que se nos dan, sino que también hay otros dos ejes que tejen ese entramado de los grupos socioeducativos, que son el modelo de activo, el modelo de salud positiva, de que hay una serie de recursos, capacidades, habilidades, tanto personales como de los entornos de familia, de amistades, de barrio, de comunidad, que pueden ayudarnos a promocionar nuestro bienestar. Nosotros, como individuos, podemos participar en ello y podemos vernos favorecidos. Un tema muy relevante, ese enfoque hacia las posibilidades, hacia esa flecha que al principio señalaba esta mañana María Dolores del bienestar emocional y no hacia la patología, de estar en el malestar y poder caminar hacia esa salud positiva. Y otro miembro importantísimo era el tema de las desigualdades sociales, una intervención de promoción de salud que intenta mover, que intenta generar debate y de construir cómo está construida ese contexto con el que nos enfrentamos y del que se generan esos malestares, no solo por cómo nos afrontamos, sino por las condiciones de vida y las desigualdades que asumimos. En género se trabaja en los grupos socioeducativos básicamente el intentar generar conciencia de esas desigualdades existentes, el poner blanco sobre negro ese modelo de desigualdad entre mujeres y hombres, de inferioridad y de superioridad que antes Alfredo señalaba, el empoderamiento en el caso de las mujeres, el decir tú estás en una situación de sumisión y te toca para poder mejorar tu malestar, no solamente intentar afrontar esas condiciones adversas, sino modificar esas condiciones adversas, y la sensibilización en el caso de los hombres y la población en general sobre esa existencia de privilegios y también de los efectos adversos que esos privilegios, como decía Alfredo, esa trampa que esos privilegios también encierran. Porque como él decía, esto está pensado para el bienestar del sistema y no el bienestar de las personas. Otro elemento clave es que también por eso se decidió que el formato grupal era importante, mucho más que el individual, el generar el apoyo entre mujeres y el poder hacer agentes de sensibilización a esas mujeres dentro de su grupo de influencia. Y tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, y eso era lo que fundamentalmente también hemos intentado reforzar al revisar la guía, hemos intentado ver esos aspectos nocivos de los roles de género tradicionales, esas expropiaciones que generan que no solamente tengamos peores condiciones, sino que además enfrentemos la vida con, digamos, con ciertas discapacidades o ciertos problemas que podemos superar, ciertos aprendizajes que nos ponen piedras en las ruedas en lugar de ayudarnos. Se trata eso, de fortalecer la deconstrucción de aspectos nocivos del rol tradicional de las mujeres, fomentar la cohesión de las mujeres, su apoyo mutuo y animarlas a contagiar esos aprendizajes en su entorno. Eso era lo fundamental mirando en ese reto de fortalecimiento de la guía original. Deciros que, bueno, pues que, como decía antes, el solo intervenir con mujeres en el 2011 para evitar cómo el sistema sanitario estaba atendiendo en atención primaria esos malestares que llegaban a la puerta de las consultas, ya era una revolución en sí. O sea que la construcción y los datos de los resultados de esos estudios de investigación muestran que era exitoso, pero nos resultaba importante, después de haber trabajado con hombres, poder ganarle un poquito más a esa parte de deconstrucción y de poner un poco en cuestión ese contexto que genera los malestares y no solamente fomentar habilidades en las mujeres. Cuando de 2014 a 2018 se desarrolla el grupo con hombres,
se produce en 2019 la formación de las trabajadoras sociales, y ahí detectamos que en gran parte ellas sí que eran conscientes de que estaban trabajando en malestar emocional y hacia el bienestar, pero que el tema de las desigualdades y el tema de la perspectiva de género, precisamente cuando empezamos a trabajar con hombres vimos que estaba flojillo, que teníamos que volver a darle el toque de atención a estas profesionales que lo estaban haciendo también en bienestar, para recordarles que como trabajadoras sociales el tema del contexto es importantísimo y el tema del género era fundamental. Así que en 2019 se decide comenzar a revisar la guía de mujeres. Comenzamos con el planteamiento de Patricia, que fue la principal responsable de analizar desde su proyecto del diploma de género en la escuela, precisamente cómo estaba de fuerte esa guía original en temas de género, ese planteamiento previo que ella hizo. De ahí surgieron una serie de áreas de mejora que retomamos. Tanto Esther Gorriz, que como decía Pablo, es experta en intervención social por la UGR, trabaja en violencia de género, y junto conmigo, que había trabajado la guía de hombres con personalidades, como habéis visto, como Alfredo Weiss, Blato Ana Tábora, con gente como Víctor Sarmiento, que llevaban mucho tiempo trabajando en bienestar y en igualdad de género, en esos dos ejes, pues parecía como que podíamos ser las personas que podíamos darle esa concreción a esas áreas de mejora que planteaba Patricia, que planteaba el grupo motor. Se elabora con ese trabajo de Esther y mío ese primer borrador. Agradecer a Esther toda la experiencia que volcó, y aparte un elemento que yo creo que ha resultado también importante: ella era una mujer joven y que también ha aportado una conexión con esas mujeres jóvenes adultas que se incorporan a los grupos, y con darle materiales, mensajes, canciones, trabajos, prácticas que también enganchen bien con ese grupo de edad. En 2020, como digo, tenemos el primer borrador. En 2021 es revisado por el resto del grupo motor, y se cierra un segundo borrador que es revisado por las sociedades científicas que antes ha comentado Patricia, para ya finalmente tener una edición que Lala Bono y compañeros de la Escuela Andaluza de Salud Pública han mimado para poder generar esa edición tan bonita que ha quedado publicada en la página. Voy a analizar de las primeras sesiones los principales cambios, y Ildefonso va a continuar también, entre ese manual GRUSE de 2011. Ahí tenéis un enlace cortito a la web del SAS donde está publicado, y aquí tenéis el enlace directo cortito, por si queréis copiarlo, para el manual. Luego lo pasaré en el chat para poder acceder al manual de mujeres revisado de 2022. Y ya sin más paso a la diferencia. En la estructura general, ambas, como no puede ser de otra manera, porque era una intervención grupal muy bien diseñada, en la que habían colaborado gente de atención primaria, trabajadoras sociales con mucha experiencia, gente de salud mental del Distrito Málaga con muchísima experiencia en intervención en casos leves y en promoción del bienestar. Era un esquema muy consistente, en el que no quisimos hacer grandes cambios. Con lo cual hay una sesión de inicio en la que se comienza a trabajar el tema de activos personales, una sesión de activos personales y comunitarios en la que se profundiza sobre esos activos personales y se profundizan los comunitarios, una sesión de comunicación como una habilidad clave para relacionarse y mejorar los resultados a la hora de enfrentar dificultades. Otro elemento bastante clave, que es la sesión de pensamiento, percepción y comportamiento, que aquí genera el primer cambio con respecto al planteamiento de 2011. Unificamos en esta sesión dos sesiones de la guía original, incluyendo, incluyendo el qué hacer cuando, el tema de pensamiento, sentimiento y comportamiento de la guía original, y la sesión de la percepción. Entendiendo que la percepción es lo que se genera cuando hay una determinada estructura de pensamiento cohesionada con esa conexión con las emociones que provocan nuestros pensamientos previos, y esas conductas que se generan en ese marco de cómo pienso, cómo me siento, y vuelta a empezar. Esa rueda de cómo influye lo que hacemos en lo que pensamos y en lo que sentimos.
Y posteriormente, otro cambio es que pasamos a, después de esta explicación de cómo nosotros como humanos configuramos nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar y cómo está conectado, el tema de autopercepción y autoestima, que en la guía de 2011 estaba antes, para poder, bueno, pues entendiendo que la autopercepción es una percepción de uno mismo, es decir, que está conectado, y se iba a entender mejor explicando primero esos conceptos. Las siguientes sesiones se corresponden en lo que es el planteamiento temático con las de 2011, la de emociones y manejo de estrés, la de meta objetivos, resolución de problemas, apoyo mutuo y trabajo en equipo. Aquí se da una diferencia de contenido, pero sí que coincide con el tema del enfoque hacia el trabajo con otros, hacia la colaboración, hacia la participación, y la de cierre. En estructura, como veis, no hay grandes novedades. Las novedades están sobre todo en los contenidos. Almudena, te quedan En cuanto 3 a los minutos, contenidos, ¿vale? me queda muy poquito. Bueno, pues lo pasamos rápidamente. Bueno, en la introducción y sesión de inicio, básicamente lo que se aporta es la reflexión explícita sobre las desigualdades de género, que no solamente se hacen, es decir, no solamente se plantean en el marco para que las trabajadoras sociales lo reflexionen, sino que se vuelcan también para poder ser trabajadas en las sesiones con las mujeres. Aquí tenéis un ejemplo de algunos de los elementos prácticos que utilizamos, como por ejemplo esta canción de Bebe, en la que claramente se lanzan mensajes relacionados con ese tema de cómo cuidarse, de cómo mejorar el bienestar. La sesión de activos, lo que hacemos sobre todo es una adaptación de ejemplos y de técnicas. Aquí no hemos tocado mucho, es decir, se sigue como se hacía en 2011, profundizando en los activos personales y comunitarios. Pero sí que se cuida mucho que los ejemplos sean ejemplos que incumben a temas que las mujeres vivimos en el día a día, y sobre todo se transmiten muchos mensajes relacionados con la valoración de esos activos personales que, como decían algunas trabajadoras sociales, en los grupos de mujeres a veces costaba que las mujeres pudieran construir esa serie de activos, esa percepción en positivo de las cosas que uno aporta a su propia salud y a la de su familia, su comunidad y demás. En la sesión de comunicación, lo que hicimos fue adoptar la estructura de la sesión de hombres, intentando simplificarla, y que, bueno, básicamente tiene el mismo espíritu de la original, de explicar cómo funciona la comunicación humana y ofrecer claves para una comunicación eficaz, pero nos parecía fundamental desde el enfoque de género reforzado el plantear este tema de que los derechos asertivos son fundamentales a la hora de mejorar la comunicación que las mujeres solemos utilizar desde esa enseñanza tradicional de qué es ser una mujer en el esquema tradicional. En el trabajo práctico se plantea la importancia de la reivindicación de derechos, la utilidad de la asertividad en contextos como el trabajo o los servicios públicos, donde el estilo de comunicación masculino impera y es hegemónico. El estilo de comunicación que aprendemos las mujeres tradicionalmente es hacer preguntas, expresar posibilidades y no tanto certeza, usar la modestia, quitarle importancia a nuestras aportaciones, intentar escuchar las del resto. Es un estilo más colaborativo, menos directo, más pasivo. Y este estilo muchas veces es interpretado de manera adversa para las mujeres, como de poca certeza, de poca importancia de las opiniones, de poca agilidad en la toma de decisiones. Nos parecía importante que las mujeres tomaran conciencia sobre esa desventaja y entendiéramos que el modelo asertivo es un modelo, digamos, que de tablas entre hombres y mujeres, donde nos podemos entender sin usar un modelo ni muy agresivo ni muy pasivo. Esta para mí es una de las, también porque soy psicóloga, pero es una de las sesiones clave de los GRUSE, y es precisamente la de pensamiento, percepción y conducta, en donde básicamente se entra directamente a casar cómo muchos de los pensamientos irracionales, dañinos, que nos generan culpa, malestar, tristeza, tienen que ver con esos mandatos de género de los que antes hablábamos, de los que hablaban nuestros ponentes al inicio de la jornada, y el cómo, decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y hemos aprendido una serie de cosas y nos hemos generado una serie de expectativas sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, que nos hacen daño.
Se trabaja aquí sobre todo pues, el tema de desmontar, de deconstruir ese papel del hombre como, como pieza fundamental de la sociedad, como trabajador, productivo, fuerte, y de la mujer como su agente complementario y de apoyo, que sería el de la crianza, el del cuidado, el de atender su afecto, el de atender sus emociones, el de ser hermosa, atractiva, o ese rol último de, vale, de supermujer, de bueno, vale, incorpórate al mundo laboral, incorpórate a los propósitos laborales, pero no dejes nada de esos propósitos de cuidado que antes abarcaba en el rol tradicional. Siguiendo con este mismo esquema, el de autopercepción y autoestima, que se enfoca sobre todo en la percepción de sí misma, pues nos muestra que nuestra forma de vernos tiene mucho que ver con la manera en que nos han enseñado cómo deberíamos de ser. Y aparte de ese mensaje que está también muy en relación con el de la sesión anterior, aquí se ubica el planteamiento del autocuidado. En la sesión de hombre el autocuidado se maneja mucho con las emociones, con la expresión de emociones, con esa privación de poder expresar emociones, de poder sentirse vulnerable y de manejar y cuidar las emociones. Y en el caso de las mujeres, lo que se hace es sobre todo darle importancia a qué parte de a lo importante que es cuidar nuestra autoestima y nuestra autopercepción como parte fundamental del cuidado de la emoción, del bienestar emocional femenino. Que cuidar de nosotras no es solamente cuidar nuestra apariencia y cumplir con esos roles que nos han dado, sino que es hacer aquello que nos da fuerza, por ejemplo, disfrutar de actividades relajantes, establecer prioridades, poner límites, descansar, hacer lo que nos gusta o lo que nos apetece, por ejemplo, darnos tiempo para pensar en nosotras mismas, para hacer cosas que nos motivan, o aquello que nos hace sentirnos bien, como por ejemplo, pues cuestionar mandatos de género, estereotipos ideales, recordar que la perfección no es un rasgo humano y perdonar el no cumplir con esos estereotipos que además son impuestos, no son una realidad inalienable. Esta es la última que yo presentaría y esta sesión, que es la sesión de emociones, básicamente lo que hace sobre la original es que incorpora el enfoque de inteligencia emocional con este tema de la percepción, de la conciencia emocional, de la regulación emocional y de la autonomía emocional como las tres grandes bloques de habilidades de gestión emocional. En el caso de las mujeres, sobre todo, se trabaja, igual que en los hombres se trabajaba el tema del control de la ira y la percepción de la tristeza y la vulnerabilidad, pues aquí precisamente por ese blanco sobre negro, ese A que nos ve, pues se cuestiona el rol tradicional hablando de cómo tenemos que manifestar ira, cómo la ira tiene un sentido en las mujeres, cómo el enfado nos puede empoderar para defender determinados objetivos contra injusticias y desigualdades, y el cuidado a cómo la tristeza puede ser ese mecanismo de defensa de no poder manejar la ira y el enfado y convertirlo en culpa, en autocrítica, en volcarlo hacia el interior, generando ansiedad y cuadros que puedan terminar en trastornos emocionales. Así que este es otro elemento súper clave a la hora de ese giro hacia el bienestar y no hacia el malestar. Y aquí se incluyen las habilidades de manejo de estrés y de relajación muy relacionadas con esa ansiedad como una emoción especialmente frecuente en mujeres por ese mecanismo de interiorización de las injusticias, del yo tengo culpa de porque no soy perfecta, como porque no cumplo con ese rol que se me ha dado de cuidadora perfecta, de mujer que puede todo, ese tipo de pensamiento. Y aquí ya voy a dejar a Ildefonso. Ya a partir de aquí nos cuenta nuestro compañero Ildefonso, que además es trabajador social de base, está en el día a día haciendo grupos y viéndose las desigualdades en salud, y estas sesiones las conoce él particularmente porque trabajó en la guía de hombres con ella. Así que dejo de compartir. Perdón. Muchas gracias, Almudena. La verdad es que has dado un repaso magnífico sobre los cambios, pero también sobre la propia estrategia, ¿no? Sobre todo para las personas que no la conocían, ¿no? Yo creo que queda aquí un poquito más claro, ¿no? Qué es lo que trabajamos. Sí. Y si tú me permites, quería hacer un comentario. Almudena es la hormiguita del grupo, o sea, la que se encarga de todos los debates, toda la información que vamos recabando, todas las evidencias, es la que en el grupo se encarga de reconvertirlo todo en un documento, y realmente yo creo que si alguien, quien ha trabajado más la guía con esa
con ese detalle ha sido ella. Así que muchísimas gracias, Almudena. Ha sido Bueno, un placer para mí. y pasamos la palabra a Ildefonso Godoy Lorite. Ildefonso, cuando quieras. Muy buena, muchas gracias, Pablo. Quisiera, en primer lugar, bueno, lanzar mi agradecimiento, mi reconocimiento al colectivo al que pertenezco de trabajadoras y trabajadoras sociales de salud por contribuir a consolidar esta estrategia, ¿no?, de promoción de la salud de los GRUSE a lo largo ya de tanto tiempo y de las que se han podido beneficiar pues tantísimas mujeres. Pero también quiero hacer extender muy corto, ¿no?, ese reconocimiento también porque, bueno, también seguro que hablo en nombre de mis compañeros y mis compañeros, precisamente a estas otras personas que están ahí detrás, que contribuyen de una manera muy importante también a la consolidación, a la difusión de esta guía, y que, bueno, se está convirtiendo ya en una referencia, ¿no?, a nivel interinstitucional, nacional, muchas veces internacional, que son precisamente Almudena y a Lala de la Escuela de Salud Pública, a Patricia de los servicios centrales, nuestra Patricia, que siempre está ahí para todo, a Pablo, por supuestísimo, y a María Dolores desde la Dirección General de Salud Pública, que sin su decisión, su apuesta, su técnica y su profesionalidad, bueno, pues la guía no estaría ahora mismo siendo lo que es, ¿no?, una referencia y una iniciativa pues ya muy consolidada, ¿no?, y digna de reconocimiento. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla para simplemente, de manera muy rápida, porque tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a ver si puedo compartir. ¿Lo he conseguido o no lo he conseguido? De momento no. Ahora, Ahora, sí, ¿no? ahora va. Vale. Bueno, Estupendo. voy a hacer referencia rápida a estas sesiones, ¿no?, a estas últimas sesiones y lo que ha podido suponer de cambio con respecto a la anterior de la guía. La guía de mujeres ahora es deudora de lo que fue la revisión que tuvo, se alimentó de la que ha sido, como han venido diciendo Patricia y Almudena también, la anterior guía de hombres, ¿no?, consecuencia de la revisión que también se alimentó a su vez la anterior guía de GRUSE de hombres de la guía de mujeres, ¿no? Se trataba de nuevo actualizar la guía de mujeres para hacerla acorde con aquella identificación de áreas de mejora que ya se produjo cuando se creó la de hombres, pero quedaba, por tanto, en tanto que se quedó ya más antigua, de realizar con respecto a la nueva guía de mujeres, ¿no? Entonces, con respecto a estas sesiones, indicar, bueno, y aparte indicar también que ha contado con esa revisión externa, ¿no?, de ese marchamo, ¿no?, de que constituye la revisión externa de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ¿no?, que también contribuye a que tengamos una guía, consideramos, ¿no?, de bastante calidad, ¿no? Bueno, empezando con el tema de la sesión de meta y objetivos. En esta sesión, paralelamente a, como digo, ya se planteó en la sesión de hombres, se incluye la perspectiva de género para explorar con la mujer en qué medida las metas que cada una tiene o a las que se ha dirigido, ¿no?, están influidas por los mandatos de género, por lo que se espera de ellas como mujeres, ¿no?, por las expectativas en definitiva, qué es ser una buena mujer, ¿no? Se cuestiona a las participantes sobre quién realmente ha escogido las metas que ellas plantean como prioritarias, para desde ese cuestionamiento trabajar en la identificación de metas vitales y poder identificar nuevas metas posibles, ¿no?, que ellas quieran plantearse y también conocer toda la metodología de cómo convertirlas en objetivos y tareas que las pongan en camino hacia ellas. Aquí se plantea de manera más central, aunque ya sabemos que hablando de dinámica, muchas veces lo que hacemos es intentar adaptar una dinámica al desarrollo, al ritmo de la sesión que vamos teniendo y al feedback que nos va dando, de manera que cogemos una técnica, la ponemos aquí porque nos va a dar un fruto que probablemente nos pueda servir para continuar la siguiente sesión, ¿no? Pero bueno, no dejan de plantearse una serie de dinámicas consideradas más o menos centrales, ¿no?, aunque ya digo que flexibles, en cada una de las sesiones. En esta digo que de manera central se establece la rueda, la famosa dinámica de la rueda de la vida, porque permite identificar en determinadas áreas, ¿no?, como sabemos, que aquí hay profesionales de otras áreas, ¿no?, pero las trabajadoras y trabajadores sociales de salud lo utilizamos porque permite de manera visual identificar aquella área percibidas o identificadas por las propias mujeres como que puntúan de manera inferior, con lo cual podrían estar necesitadas de cambio, si así lo desean, ¿no? Entonces, de manera visual, permite que eso se pueda ver a través de esta dinámica de la rueda de la vida, ¿no? Y de esta manera poder identificar, ya digo, aquellos objetivos, aquellas metas que
a las que me gustaría o las que tendría el deseo de acercarme, ¿no? Y procuro una identificación bastante visual, ¿no? de esas metas. Y entre las dinámicas que se incluyen, bueno, pues ya presente las anteriores como lo ideal en tiempo de antaño, lo de las orientadoras vocacionales, ¿no? Sobre las profesiones que se exponen, dinámicas de crecimiento personal, o nos acordamos del tema este de aspectos de mí misma para cuidar, cosas que necesito para desarrollarme, cosas que ya tengo, cosas en mi entorno, etcétera, ¿no? También la dinámica de dentro de un año, ¿no? La dinámica de proyectar en un futuro nuestras metas y objetivos, lo de planificación de metas, la famosa dinámica del mapa del tesoro, ¿no? que nos ayuda a ver sobre qué pasa cuando perseguimos sueños ajenos, que no son propios, y luego, bueno, las consiguientes dinámicas que nos conducen al cierre, ¿no? Lo de escuchándome, lo de necesito, qué me llevo, ¿no? Y la siempre presente baza de el ejercicio de la relajación que siempre está presente, ¿no? Eso con respecto a la de meta y objetivos. Con la de respecto a sesión de resolución de problemas, bueno, podemos decir que esta sesión se mantiene bastante fiel a la original en cuanto al planteamiento de técnicas de resolución de problemas, pero lo que hace es detenerse especialmente en el abordaje diferencial de los conflictos, ya sean estos internos relacionales y en las técnicas de resolución de conflictos y negociación diferencial que, como ya nos decía Alfredo, no han enseñado a mujeres y a hombres en el proceso de socialización diferencial, ¿no? Con estrategias y modelos de afrontamiento diferentes. A este respecto existen estudios que señalan que los hombres usamos más métodos competitivos, más métodos de competencia cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas, mientras que las mujeres usan más lo de cesión o evitación, ¿no? En este sentido se propone en la propia sesión, bueno, el uso de métodos de negociación como por ejemplo el de Harvard, ¿no? que mejoran los resultados y lo que hacen es intentar ayudar a superar los estilos precisamente evitativos o de cesión, ¿no? En cuanto a la sesión de resolución de problemas, se proponen, digamos, como dinámica, pues la que ya se venía utilizando del ejemplo de la naranja, ¿no? Un mismo problema, diversas formas de afrontarlo, otro ejercicio de activos comunitarios para resolver problemas, ¿no? La guía también contiene bastantes referencias al uso y a la herramienta de los activos personales y comunitarios como elemento transversal y definitorio también de la propia estrategia, ¿no? El ejercicio o la dinámica de esta silla es mía, ¿no? de la asertividad y la estrategia de negociación y la de autorregistro de situaciones problemáticas, ¿no? como en la anterior sesión. Bueno, en la dinámica en concreto de apoyo mutuo y trabajo en equipo, en esta sesión inicialmente, bueno, pues iba más que nada dirigida a señalar la importancia de las redes sociales y de los vínculos para la salud emocional para fomentar las habilidades de trabajo en equipo. Se ha transformado, pues, podemos decir, considerablemente porque incluye mucho contenido y práctica sobre la participación en grupos y asociaciones en la comunidad y sobre la importancia y las claves para desarrollar actividades de apoyo mutuo como camino que pueden ya no solo incidir en el bienestar de las propias mujeres, ¿no? que forman parte del grupo, sino que también de su propia comunidad, ¿no? Una sesión podemos también considerar como primordial desde el punto de vista del trabajo social comunitario en salud, en el sentido de que una estrategia grupal, podría ser un trabajo social grupal que tiene, digamos, potencia de difusión o de transformación, por ese favorecer la participación social y comunitaria en un, digamos, trabajo social comunitario, ¿no? Esa orientación comunitaria que precisamente por lo obtenido o por lo trabajado en esas sesiones grupales puede conducir a desarrollarlo, a continuar complementándolo o en encontrar ahí esa herramienta en ese entorno más cercano pero comunitario, ¿no? Es una sesión específica, puede ser una sesión específica de especial relevancia para colectivos en situación de discriminación social, ¿no? Esta sesión. Bueno, pues contenidos como cómo movilizar activos de nuestro entorno, crear, utilizar o movilizar redes de apoyo social, en definitiva favorecer la participación o impulsar la participación social. También es pertinente aquí hablar de los GRUSE como germen de la transformación en grupos de ayuda mutua. Sabemos que muchas veces cuando finalizan los grupos
las mujeres se quedan como, bueno, no quieren terminar, ¿no? Una cosa bastante común que no ocurre. Las mujeres no quieren terminar, ¿no? Quieren continuar, pero también es necesario desvincularla de ese hilo que le une de nuevo con el sistema sanitario, ¿no? Entonces, muchas veces se ha venido o hemos venido como manera lógica, como secuencia lógica de continuación de ese GRUSE, transformarlo en un grupo de ayuda mutua, ¿no? Bueno, pues aquí también se plantea esa posibilidad, que el GRUSE sea un germen de grupo de ayuda mutua, ¿no? Incluso también se habla también en esta sesión o se indica que se puede presentar a otras personas o grupos de la comunidad para proporcionar, para promover sinergias también comunitarias, ¿no? Entonces se transforma, como digo, esta sesión bastante, y lo que era trabajo en equipo se convierte en apoyo mutuo y trabajo en equipo. De esta sesión, a ver dónde lo tengo. Sí, mira, de esta sesión, digamos, las dinámicas que se proponen son estas de los nudos, ¿no? De encontrar a la líder entre el grupo y los demás roles que se suelen desempeñar o podemos encontrar en cualquier grupo que se precie, ¿no? Lo del concurso de carteles, que esta también siempre nos ha dado muy buen resultado, eso con las promocionales de cada una, ¿no? El de te cuento mi problema, ¿no? El tema de la escucha activa, fomenta la escucha activa, la empatía, fortalecimiento del trabajo en equipo y de la ayuda mutua, o el todo el mundo a bordo. O para quien no haya hecho GRUSE, bueno, esta es la dinámica de que en un colchón, en una colchoneta o en un espacio tienen que caber las que seamos capaces de meter dentro, ¿no? Y eso es una dinámica que cohesiona y además que tiene bastante potencia, ¿no? Pese a la simplicidad. Y bueno, y continuamos, que sería la última sesión, con la dinámica, o sea, perdón, con la sesión de cierre, ¿no? La sesión de cierre, repasando lo trabajado, en la guía original, bueno, se abordaba explícitamente el tema del empoderamiento femenino, ¿no? En la versión actual, como no puede ser de otra manera, se mantiene, pero la sesión de cierre hace un esfuerzo por repasar los aprendizajes y sobre todo por lanzar el mensaje de seguir enlazando con la anterior sesión de ayuda mutua, de seguir volando por su cuenta, ¿no? Con el aprendizaje hecho en los GRUSE, contando con los activos descubiertos, como hemos dicho, y aportando activos que ellas quieran y puedan aportar a su familia, a sus amistades, al barrio, a la comunidad, etcétera, ¿no? Es muy importante hacer un cierre, bueno, pues que le devuelva el poder a ella y que no genere dependencia con respecto, como viene diciendo, con respecto a los servicios sanitarios. Es que hay que tener en cuenta que si toda intervención en salud debe ir dirigida a que las personas manejen su vida con autonomía, en especial en este colectivo de mujeres con este específico malestar psicosocial, no es fundamental, porque hasta ahora se le ha dado muchas respuestas que la hacen dependientes de los fármacos, ¿no? Respuestas más que nada farmacológicas o de dependencia de los servicios sanitarios. Y si en los hombres es importante, en las mujeres, bueno, pues vital, ¿no? Que adquieran ese papel de protagonismo de su vida y de su salud. Y bueno, Alfonso, también te quedan 2 minutos, perdona. Perfecto, como trabajadora, gracias Pablo, también como trabajadoras sociales, las responsables de los grupos debemos también aspirar a potenciar personas activas, autónomas, que contribuyan a crear comunidades que gestionen su propia salud, ¿no? ¿Qué dinámicas son las que se proponen, ¿no? entre las que nosotros podemos introducir más, ¿no? Pero las que se proponen en concreto en esta sesión de cierre? Pues el juego de las tarjetas, de nuevo, ¿no? De escribir el nombre y las atribuciones positivas a cada una de sus letras, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sesión probablemente ya la hicimos anteriormente, ¿no? esta dinámica, pero muchas veces es bueno repetirlas porque nos da unos resultados pasados por el filtro del tiempo que hemos pasado realizando los GRUSE, ¿no? Y ahí se producen nuevos aprendizajes, nuevos descubrimientos, nuevas conexiones, nuevas sinergias, ¿no? Y también se propone que probablemente sea productivo de nuevo introducir aquí la dinámica del árbol de la vida, ¿no? Muchas la utilizamos en otras sesiones, ¿no? Pero puede ser positivo utilizarla aquí también porque puede que haya determinado cambio de paradigma, ¿no? Que nos haga introducir otras nuevas cosas, ¿no? Sabéis que el árbol de la vida tiene ese componente también emotivo, también, que nos hace evidenciarnos nuestra vida, digamos, ¿no?
Entonces, en un principio, aunque haya cosas que sí, que no, que me remueven por dentro, en estas sesiones finales contribuye, pienso yo, pues, hemos pensado sí, que puede contribuir a reforzar, ¿no?, la imagen de una misma. En definitiva, una despedida y cierre, bueno, pues animando a potenciar los activos individuales y comunitarios y la participación social y comunitaria. Muy rápido, pero es la manera de intentar resumir los principales cambios. Muchas veces no ha habido mucho, de reconfiguración, los PowerPoint que hay, como veis, son mucho más actuales, más frescos, ¿no?, que también todo ello contribuye a, si no mezclarlos con los anteriores, sí tener una base bastante sólida y fiel al contenido de la propia guía. Y aquí termino. Muchísimas gracias, Ildefonso, y sobre todo por acotarte en el tiempo, ¿no?, que hemos estado ahí forzando la máquina mucho. Bueno, simplemente que quería comentar, Ildefonso, que realmente es la persona que nos ha puesto los pies en el suelo, ¿no? Cuando en el grupo de trabajo siempre hemos estado trabajando en cómo actualizar, surgían muchas ideas, pero era él quien siempre ha dicho, no, que en el centro de salud esto es lo que funciona, en el centro de salud esto es nuestras posibilidades, y junto con las aportaciones de Ildefonso en el grupo, y por supuesto en la red GRUSE, donde tenemos una red donde todos los profesionales de trabajo social participan, pues es la que nos permiten, digamos, llegar a la realidad del día a día de los centros de salud. Bueno, yo sin más, para no dedicar más tiempo, dar las gracias a los ponentes y sobre todo a la audiencia. Como habéis visto, hemos estado conectados tanto en las ponencias como en la mesa, 260 personas, entre 250 y 260. Las aportaciones en el chat son muy numerosas, por encima del centenar, y paso la palabra a Lala Bono del Trigo, profesora de la escuela, también miembro del equipo coordinador de la estrategia GRUSE, como bien ha dicho Patricia, es la otra alma de los GRUSE y también coordinadora de esta jornada, que es quien cerrará la jornada. Te paso la palabra, Lala.